A las 3:33 de la madrugada, mi teléfono suena, siempre a la misma hora, siempre el mismo silencio. Y después, esa respiración. No es una respiración cualquiera. Es lenta, profunda, como si alguien estuviera parado junto a mi cama, mirándome dormir. La primera noche pensé que era una equivocación, la segunda noche, una broma. Pero cuando llevas 42 noches consecutivas escuchando esa respiración a las 3:33 de la madrugada, ya no puedes llamarlo casualidad. Me llamo Aurelia Torres, tengo 66 años, y esta es la historia que nunca pensé que tendría que contar. Todo comenzó hace 3 años, cuando perdí a mi hijo Arturo. Tenía 34 años, era arquitecto, le gustaba el café muy cargado, las camisas de lino blanco y caminar descalzo por el patio de la casa familiar. Tenía una risa contagiosa y una manera de mirar el mundo que te hacía sentir que todo iba a estar bien. Arturo murió en un accidente de tránsito una tarde de octubre. Lluvia, asfalto mojado, un camión que no frenó a tiempo. Me dijeron que no sufrió. Yo nunca les creí. Cuando alguien pierde a un hijo, el mundo no se detiene. Simplemente se quiebra. Y tú sigues viviendo en los pedazos. Los primeros meses fueron un vacío largo y silencioso. Después vino el ritual, visitar su tumba cada domingo, hablarle como si todavía pudiera escucharme, guardar su ropa en cajas de cartón que nunca tuve el valor de abrir. Pero hace 6 meses, algo cambió. Empezaron a pasar cosas, pequeñas cosas, tan pequeñas que al principio las ignoré. La taza de café de Arturo, esa de cerámica azul con su nombre grabado, aparecía en lugares donde yo no la había dejado, sobre la mesa del comedor, en el alféizar de la ventana, una vez, en el baño. Yo vivía sola. Nadie más tenía llaves de la casa. Después empezaron los ruidos, pasos en el piso de arriba, suaves, como si alguien caminara descalzo sobre la madera, siempre por la noche. Siempre cerca de su antigua habitación. Una noche subí, abrí la puerta. Todo estaba en orden, exactamente como lo había dejado 3 años atrás. Pero cuando bajé, sentí un olor, café recién hecho. Yo no había preparado café, y entonces comenzaron las llamadas. La primera vez que sonó el teléfono a las 3:33 de la madrugada, pensé que era una emergencia. Tomé el auricular con el corazón en la garganta. Bueno, silencio. ¿Quién habla? Nada. Y luego, esa respiración, lenta, constante, como si alguien estuviera esperando que yo dijera algo, como si quisiera que yo supiera que estaba ahí. Colgué. Me quedé sentada en la cama, temblando. La segunda noche volvió a sonar, a la misma hora, la misma respiración. La tercera noche, ya no contesté. Dejé que sonara. 22 timbrazos, los conté todos, pero la cuarta noche, contesté otra vez. No sé por qué, quizás porque necesitaba entender. Arturo, susurré. La respiración se detuvo, y después, un clic. La línea se cortó. Pasaron las semanas. Las llamadas nunca se detuvieron. Siempre a las 3:33. Siempre la misma respiración, nunca una palabra. Dejé de dormir, empecé a tomar pastillas, desconecté el teléfono fijo, pero entonces mi celular empezó a sonar. Cambié de número. A los 2 días, las llamadas regresaron. Mis amigas me dijeron que fuera al médico. Es el duelo, Aurelia. Estás escuchando cosas que no existen. Pero yo sabía que no estaba loca. Porque una noche, mientras el teléfono sonaba, subí corriendo al segundo piso. Y cuando pasé frente a la habitación de Arturo, el teléfono de su escritorio estaba descolgado. Esa fue la noche en que supe que algo andaba muy, muy mal. Tomé el teléfono de Arturo con manos temblorosas. Lo acerqué a mi oído. Del otro lado, escuché mi propia voz, contestando, diciendo, bueno, en la planta baja. Colgué de inmediato. Bajé corriendo. Revisé todas las puertas, todas las ventanas. Todo estaba cerrado. Nadie había entrado. Nadie. Vivo. Fue entonces cuando tomé una decisión. Contraté a un técnico de telecomunicaciones. Le expliqué la situación sin mencionar a Arturo. Le dije que alguien me estaba acosando, que necesitaba saber de dónde venían esas llamadas. ¿Estás segura de que quieres saberlo?, me preguntó. Completamente segura. Instaló un rastreador de llamadas. Me dijo que en 48 horas tendría la respuesta. 2 noches después, a las 3:33 de la madrugada, el teléfono volvió a sonar. Contesté. La respiración estaba ahí, más cercana que nunca. Y entonces miré la pantalla del rastreador. Lo que vi me heló la sangre.
La llamada provenía de dentro de mi propia casa. Segundo piso, habitación norte, la habitación de Arturo. Subí las escaleras despacio. Cada escalón crujía bajo mis pies. El pasillo estaba oscuro, pero la puerta de su habitación estaba entreabierta. Había una luz adentro, tenue, como la de una vela. Empujé la puerta, y lo que vi, todavía no puedo contarlo. Necesito que entiendas todo lo que vino antes. Necesito que sepas cómo era mi vida antes de esa noche, antes de que la verdad destrozara todo lo que yo creía sobre el amor, la muerte y mi propia familia. Porque lo que descubrí en esa habitación no fue un fantasma, fue algo mucho, mucho peor. ¿Alguna vez has confiado en alguien con todo tu corazón y después descubriste que esa confianza era tu peor error? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerte. Hay cosas que una madre nunca olvida. El olor del cabello de su hijo recién bañado, el sonido de sus pasos bajando la escalera cada mañana, la forma en que dejaba su taza de café siempre a medio terminar, como si tuviera demasiada prisa por vivir. Arturo era así. Todo en él era urgente, intenso, completo. Cuando murió, me dijeron, el tiempo cura todo, señora Torres, pero nadie te dice que el tiempo también te enseña a vivir con fantasmas. Déjame llevarte 3 años atrás. A los días después del funeral, la casa estaba llena de gente, primos que no veía desde hace años, vecinos trayendo cazuelas de mole, tamales, pan dulce, todos con la misma expresión incómoda, buscando las palabras correctas que nunca existen. Aurelia, si necesitas algo, Aurelia, estamos contigo. Aurelia, Dios tiene sus razones. Yo asentía, sonreía, agradecía, pero por dentro estaba completamente vacía. Mi esposo, Rodrigo, había muerto 7 años antes, cáncer de páncreas. Arturo fue quien me sostuvo en ese entonces. Me llevaba al mercado los sábados, me preparaba café cada mañana, me recordaba que todavía había razones para levantarme. Ahora él también se había ido. Y yo estaba sola en esta casa de 3 plantas, con demasiadas habitaciones y demasiados recuerdos. Los primeros meses fueron mecánicos. Me levantaba, me bañaba, preparaba café que no tomaba, miraba la televisión sin ver nada, esperaba que llegara la noche para volver a acostarme. Las únicas visitas que recibía eran de mi nuera, Sara. Sara había estado casada con Arturo durante 5 años. Era estadounidense, rubia, delgada, con esos ojos verdes que parecían transparentes, siempre educada, siempre correcta, pero nunca la sentí cercana. No sé si era por el idioma o por algo más profundo. Había una distancia entre nosotras, como si habláramos desde lados opuestos de un cristal. Después de la muerte de Arturo, Sara vendió la casa donde vivían. Me dijo que no podía seguir ahí, que cada rincón le recordaba a él. Voy a regresar a Estados Unidos por un tiempo, Aurelia. Necesito estar con mi familia. Claro, hija, te entiendo. No la volví a ver durante 2 años, pero hace 6 meses, Sara regresó a la Ciudad de México. Vino a visitarme un domingo por la tarde. Tocó el timbre 3 veces antes de que yo abriera. Cuando la vi, casi no la reconocí. Había adelgazado mucho. Tenía ojeras profundas. Su cabello, que siempre llevaba perfectamente peinado, estaba recogido en una cola de caballo descuidada. Aurelia, dijo, y su voz se quebró. Necesito hablar contigo. La hice pasar. Le preparé té de manzanilla. Nos sentamos en la sala, frente a la fotografía de Arturo que yo mantenía sobre la repisa de la chimenea. ¿Qué pasó, Sara? Ella miró la taza entre sus manos. Tardó mucho en responder. Cosas extrañas, Aurelia. Cosas que no puedo explicar. ¿Qué tipo de cosas? Sueños, pesadillas. A veces siento que Arturo todavía está aquí, que me está buscando, que quiere decirme algo. Me quedé callada, porque yo también había empezado a sentir lo mismo. ¿Has notado algo raro en esta casa?, me preguntó. ¿Raro cómo? No sé. Ruidos, objetos que se mueven, cosas que no deberían estar ahí. Mi corazón empezó a latir más rápido, pero no le dije nada. Todavía no. Sara, el duelo nos hace ver cosas que... No, Aurelia. Ella me interrumpió, mirándome directo a los ojos. No estoy loca. Sé lo que estoy sintiendo. Tomó un sobre de su bolso. Lo puso sobre la mesa. Encontré esto en mi buzón hace 3 días. No tiene remitente. Abrí el sobre. Dentro había una fotografía. Era una foto de Arturo y Sara, tomada en el jardín de esta misma casa. Los dos sonriendo, abrazados, felices,
pero la foto estaba alterada. Alguien había dibujado una cruz roja sobre el rostro de Sara. ¿Quién te enviaría esto?, pregunté tratando de mantener la calma. No lo sé. Por eso vine. Pensé que tal vez tú... Yo no envié nada, Sara. Lo sé. Pero necesito saber si alguien más tiene acceso a las cosas de Arturo, a sus fotografías, a sus recuerdos. Me quedé mirándola. Había algo en sus ojos. Miedo. Pero también culpa. Sara, ¿hay algo que no me estás diciendo? Ella bajó la mirada. Arturo y yo, las cosas no estaban bien entre nosotros antes de que él muriera. ¿Qué quieres decir? Estábamos teniendo problemas, discusiones. Él pasaba mucho tiempo fuera de casa. Yo pensé que tal vez había alguien más. Sentí como si me hubieran golpeado en el pecho. ¿Arturo te fue infiel? No lo sé. Nunca tuve pruebas, pero había llamadas, mensajes que él borraba, noches en las que no regresaba hasta muy tarde. ¿Y nunca hablaste con él? Lo intenté, pero cada vez que preguntaba, él se enojaba. Me decía que estaba siendo paranoica, que lo estaba ahogando. Sara empezó a llorar. La última vez que lo vi, tuvimos una pelea terrible, Aurelia. Le dije cosas horribles, y él salió furioso de la casa. 2 horas después, recibí la llamada del hospital. Estiré mi mano y tomé la suya. No fue tu culpa, Sara. ¿Cómo puedes estar segura? Porque las parejas pelean, porque así es la vida. Pero eso no significa que tú causaras su muerte. Ella asintió, pero no parecía convencida. Se quedó un rato más. Hablamos de otras cosas, recuerdos más felices, anécdotas de Arturo cuando era niño. Cuando se fue, ya había oscurecido. Cerré la puerta. Me quedé parada en el recibidor, mirando la fotografía con la cruz roja. Y fue entonces cuando escuché algo arriba. Un golpe, fuerte, como si alguien hubiera dejado caer algo pesado. Subí las escaleras despacio. El pasillo del segundo piso estaba a oscuras. Encendí la luz. La puerta de la habitación de Arturo estaba abierta. Yo la había dejado cerrada esa mañana. Lo sabía con certeza. Entré. Todo estaba en su lugar. Su escritorio, su librero, su cama perfectamente tendida. Pero en el centro de la habitación, sobre la alfombra, estaba la taza de café azul, la taza de Arturo, y todavía tenía café adentro. Café caliente, humeante. Retrocedí. Salí de la habitación. Cerré la puerta con llave. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la sala, con todas las luces encendidas, mirando el reloj. A las 3:32 de la madrugada, tomé mi teléfono celular. Lo coloqué frente a mí. A las 3:33 empezó a sonar. Contesté. Silencio. Y después, esa respiración. ¿Quién eres?, susurré. ¿Qué quieres de mí? La respiración se hizo más fuerte, más cercana. Y entonces, por primera vez en todas esas semanas, escuché una voz. Era apenas un susurro, distorsionado, como si viniera desde muy lejos, pero alcancé a entender lo que decía. 2 palabras, solo 2 palabras. Mamá, ayúdame. Solté el teléfono. Cayó al suelo. Me quedé paralizada, temblando, con lágrimas corriendo por mi rostro, porque esa voz era de Arturo. Sé lo que estás pensando, que estoy loca, que el dolor me está haciendo oír cosas, que es imposible. Pero cuando eres madre, conoces la voz de tu hijo, la conoces como conoces tu propia respiración. Y esa era su voz. Me levanté, subí corriendo al segundo piso, abrí la puerta de su habitación, encendí la luz, y lo que vi me dejó sin aliento. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, cientos de fotografías, todas de Arturo. Algunas las reconocí, otras nunca las había visto, y en cada una, alguien había escrito una palabra con marcador rojo. Ayúdame, 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 una y otra vez. En todas las fotos, en todas las paredes, grité. Salí corriendo de la habitación, bajé las escaleras tropezando, llegué a la sala, tomé mi teléfono, iba a llamar a la policía, a alguien, a quien fuera, pero entonces me di cuenta de algo. Si llamaba a la policía pensarían que estaba loca, me llevarían a un hospital, me harían preguntas que no podría responder, y si realmente había alguien, algo, en mi casa, yo estaba sola, completamente sola. Pasé el resto de la noche sentada en el sillón, con un cuchillo de cocina en las manos, esperando, escuchando. Cuando amaneció, subí otra vez a la habitación de Arturo. Las fotografías habían desaparecido. Las paredes estaban limpias, como si nada hubiera pasado, pero sobre el escritorio había una nota, escrita a mano,
con la letra de Arturo. Mamá, no confíes en nadie, ni siquiera en Sara. ¿Alguna vez has recibido una señal de alguien que ya no está? ¿Crees en las coincidencias? ¿O crees que los que amamos nunca nos abandonan del todo? Cuéntame en los comentarios. Hay mentiras que protegen y hay mentiras que destruyen. Durante toda mi vida creí que sabía la diferencia, que podía reconocer la verdad cuando la miraba a los ojos, pero a veces la verdad no tiene cara, tiene máscaras, y cada máscara esconde otra mentira más profunda. Después de encontrar esa nota con la letra de Arturo, tomé una decisión. No iba a huir, no iba a llamar a un sacerdote ni a un psiquiatra, no iba a permitir que el miedo me sacara de mi propia casa. Si algo o alguien estaba jugando conmigo, yo iba a descubrir quién era y por qué. Durante los siguientes días empecé a investigar. Revisé todas las cosas de Arturo que había guardado en cajas, su ropa, sus cuadernos de trabajo, sus viejos teléfonos celulares. Encontré uno que todavía tenía batería, un iPhone viejo, de hace 4 años. Lo encendí. Tenía mensajes. La mayoría eran conversaciones normales, cosas de trabajo, mensajes con amigos, algunas discusiones con Sara sobre cosas cotidianas, la compra del súper, citas con el dentista, planes para el fin de semana. Pero había un número que no tenía nombre guardado, solo aparecía como M. Abrí la conversación. El último mensaje era de 3 días antes de la muerte de Arturo. M. No puedo seguir así, tienes que tomar una decisión. Arturo. Lo sé, dame tiempo. M. Ya te di 3 años. Arturo. Por favor, entiende que es complicado. M. ¿Complicado? ¿O es que no tienes el valor? Después de eso, nada más. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo. 3 años. La misma cantidad de tiempo que Arturo había estado casado con Sara antes de morir. Entonces, Sara tenía razón. Arturo sí había estado viendo a alguien más. Necesitaba saber quién era M. Llamé al número. Sonó 5 veces. Después, una grabación. El número que usted marcó no está disponible. Intenté buscar el número en internet. Nada. Entonces recordé que Arturo tenía una cuenta de correo electrónico que usaba para trabajo. Tal vez ahí encontraría algo. Tardé 2 horas en recordar la contraseña. Probé fechas de cumpleaños, nombres, lugares importantes. Finalmente lo logré. Era el nombre de nuestro perro de cuando Arturo era niño, combinado con el año en que se graduó de la universidad. Entré. Había cientos de correos, la mayoría de clientes, colegas, proveedores. Pero en la carpeta de borradores encontré algo, un correo sin enviar, fechado 2 días antes de su muerte. El destinatario era Sara. Y el asunto decía, lo siento. Abrí el correo. Sara, no sé cómo decirte esto. He tratado de encontrar las palabras correctas durante meses, pero no existen. Cometí un error que nunca debí cometer. Y ahora no sé cómo arreglarlo sin destruir todo lo que hemos construido. Hay cosas que hice, cosas que no puedo deshacer, mentiras que conté, decisiones que tomé pensando que eran las correctas, pero que ahora sé que solo fueron actos de cobardía. Necesito que sepas que nunca quise hacerte daño, que siempre te amé. Pero también necesito que sepas que no puedo seguir viviendo esta mentira. Lo siento. Arturo. El correo terminaba ahí, incompleto, como si él hubiera sido interrumpido, o como si no hubiera tenido el valor de terminarlo. Leí el mensaje 5 veces. Cada vez sentía un nudo más apretado en el estómago. ¡Qué mentira! ¡Qué decisiones! ¿Qué era lo que Arturo no podía deshacer? Esa noche, Sara volvió a visitarme. Tocó el timbre a las 7 de la tarde. Llevaba una bolsa de pan dulce y 2 cafés de una cafetería cerca de aquí. Pensé que tal vez necesitabas compañía, Aurelia. La dejé pasar. Nos sentamos en la sala. Pero esta vez, yo la miraba diferente. Trataba de buscar señales, grietas en su máscara, algo que me dijera si ella sabía o si ella también estaba siendo engañada. ¿Cómo has estado?, me preguntó. Bien, ocupada, ordenando algunas cosas de Arturo. ¿Encontraste algo interesante? Había algo en la forma en que lo preguntó. Demasiado casual, demasiado ensayado. Nada importante, mentí. Ropa vieja, papeles de trabajo. Ella asintió. Tomó un sorbo de café. Aurelia, necesito preguntarte algo. Dime, ¿Arturo alguna vez te habló de problemas? ¿Problemas conmigo? ¿Por qué lo preguntas? Porque ella miró su taza.
porque estoy tratando de entender qué pasó, por qué las cosas se pusieron tan difíciles entre nosotros al final. Todas las parejas tienen problemas, Sara. Lo sé, pero esto era diferente. Él estaba distante, ausente, como si estuviera viviendo en otro mundo. ¿Crees que tenía una amante? La pregunta salió de mi boca antes de que pudiera detenerla. Sara se quedó callada. Después asintió lentamente. Sí, lo creo. ¿Tienes pruebas? No, solo intuición. Y pequeñas cosas, mensajes borrados, llamadas que no contestaba frente a mí. Una vez encontré un recibo de un restaurante al que nunca fuimos juntos. ¿Y confrontaste a Arturo? Sí, varias veces, pero él siempre lo negaba. Me decía que estaba siendo paranoica, que el estrés del trabajo me estaba afectando. Sara me miró directo a los ojos. ¿Tú crees que me engañó, Aurelia? Podría haberle dicho la verdad. Podría haberle mostrado los mensajes con M, el correo sin terminar, pero algo me detuvo. Porque si Sara no sabía nada, entonces tal vez ella también estaba en peligro. Y si Sara sí sabía algo, entonces necesitaba saber cuánto estaba dispuesta a mentir. No lo sé, Sara. Los hijos no le cuentan todo a sus madres. Ella soltó una risa amarga. Tienes razón, nadie le cuenta todo a nadie. Sara se quedó hasta tarde. Hablamos de cosas sin importancia, del clima, de la ciudad, de lo difícil que era vivir con recuerdos. Cuando se fue, eran casi las 11 de la noche. Cerré la puerta con llave, puse el seguro, me fui a mi habitación, me cambié de ropa, me metí a la cama y esperé. A las 3:32 de la madrugada, mi teléfono empezó a vibrar. Lo tomé. Miré la pantalla. Número desconocido. Contesté. Silencio. Después, la respiración. Ya sé que estás ahí, dije. Y sé que no eres Arturo. Arturo está muerto. Así que, ¿quién eres? La respiración se detuvo. Y entonces, una voz, diferente a la de la vez anterior. Más clara, más real. Una voz de mujer. Deberías preguntarle a Sara qué pasó esa noche. Clic. La llamada se cortó. Me quedé sentada en la cama, con el corazón latiéndome tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Una voz de mujer. ¿Quién era? ¿Y qué había pasado esa noche? Al día siguiente, tomé otra decisión. Contraté a un investigador privado. Su nombre era Roberto Méndez. Tenía una oficina pequeña en la colonia Roma. Me lo había recomendado una prima que trabajaba en el gobierno. Necesito que investigues a alguien, le dije. ¿A quién? A mi nuera, Sara Hawkins. Le conté todo. Las llamadas, las fotografías, los mensajes de Arturo, la voz en el teléfono. Roberto me escuchó sin interrumpir. Tomaba notas en una libreta vieja. ¿Cuánto tiempo estuvo casada con su hijo? 5 años. ¿Sabe dónde trabajaba? ¿Dónde vivía antes de conocer a Arturo? Me dijo que era de Chicago, que trabajaba en marketing, pero nunca hablaba mucho de su familia. ¿Conoció a los padres de ella? Me quedé callada, porque la verdad era que no. Sara siempre decía que sus padres estaban ocupados, que no podían viajar, que ya nos conoceríamos pronto, pero ese pronto nunca llegó. Ni siquiera vinieron al funeral de Arturo. No, admití. Nunca los conocí. Roberto asintió. Deme una semana. Voy a averiguar todo lo que pueda sobre Sara Hawkins. Durante esa semana, las llamadas continuaron, todas las noches, a las 3:33 de la madrugada, pero ya no contestaba. En lugar de eso, grababa las llamadas, documentaba todo. También instalé cámaras de seguridad en la casa, pequeñas, discretas, en la sala, en el pasillo del segundo piso, frente a la habitación de Arturo. Si alguien estaba entrando a mi casa, iba a descubrir cómo. El 6º día, Roberto me llamó. Señora Torres, necesito que venga a mi oficina. Ahora, ¿qué encontraste? Prefiero decírselo en persona. Fui de inmediato. Cuando llegué, Roberto tenía una carpeta abierta sobre su escritorio. Estaba llena de documentos, fotografías, reportes. Siéntese, señora Torres. Me senté. Roberto respiró profundo. Sara Hawkins no existe. ¿Qué? Bueno, existe, pero no es quien dice ser. Me mostró una fotografía. Era Sara, pero más joven, tal vez de hace 10 años. Esto es de un periódico de Illinois, del año 2011. Su nombre real no es Sara Hawkins, es Sara Brennan. ¿Por qué cambiaría de nombre? Porque está huyendo de algo, o de alguien. Roberto sacó otro documento. Sara Brennan estuvo casada antes de conocer a su hijo, con un hombre llamado Marcus Delacroix. Vivían en Nueva Orleans. ¿Qué pasó? Marcus Delacroix murió en circunstancias sospechosas. Cayó por las escaleras de su casa,
Murió al instante. Sara fue interrogada, pero nunca hubo cargos. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. ¿Crees que ella? No sé, pero hay algo más. Roberto me mostró una última fotografía. Era Sara, parada frente a una casa que reconocí de inmediato. Era mi casa, esta casa. Pero la fotografía había sido tomada 6 meses antes de que Arturo conociera a Sara. Señora Torres, dijo Roberto despacio. Creo que Sara no conoció a su hijo por casualidad. Mientras te cuento todo esto, pienso en ti. ¿Dónde estarás escuchándome? ¿En tu casa? ¿En el trabajo? ¿Desvelada, como yo tantas noches? Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Quiero saber que no estoy sola en esto. Cuando descubres que todo lo que creías saber era una mentira, el mundo no se derrumba de golpe, se desmorona despacio, como una pared antigua que lleva años agrietándose en silencio. Y tú sigues ahí parada, tratando de sostener los pedazos con las manos. Salí de la oficina de Roberto Méndez con las piernas temblando. Caminé varias cuadras sin rumbo. Necesitaba aire, necesitaba pensar. Sara no era quien decía ser. Había estado casada antes, su esposo había muerto, y ella había conocido mi casa antes de conocer a Arturo. Nada de esto era casualidad. Pero entonces, ¿qué era? ¿Un plan? ¿Una estafa? ¿Venganza? ¿O algo peor? Cuando llegué a casa, ya había oscurecido. Entré despacio. Encendí las luces. Todo parecía normal, silencioso. Pero yo ya no podía confiar en el silencio. Subí a mi habitación. Saqué la carpeta que Roberto me había dado. La abrí sobre mi cama. Empecé a leer cada documento con atención. Reporte policial. Nueva Orleans, Luisiana. 14 de marzo de 2011. A las 22:47 horas, oficiales respondieron a una llamada al 911 en el 482 de Laurel Street. La llamante, Sara Brennan, reportó que su esposo Marcus Delacroix había caído por las escaleras de su residencia. Al llegar al lugar, los oficiales encontraron al señor Delacroix inconsciente en el primer piso. Paramédicos declararon su muerte en el lugar. La señora Brennan declaró que su esposo había estado bebiendo esa noche, que habían tenido una discusión, que él subió las escaleras enojado y que ella escuchó el golpe minutos después. No se encontraron señales de forcejeo. No se encontraron testigos. El caso fue cerrado como muerte accidental. Muerte accidental. Pero Roberto había subrayado algo en el margen del reporte. Vecinos reportaron gritos esa noche. Llamadas anteriores por violencia doméstica. Familia de Marcus Delacroix insistió en investigación más profunda, pero nunca prosperó. Seguí leyendo. Había más documentos, reportes bancarios. Sara había heredado todo el dinero de Marcus, $200,000 en seguros de vida, la casa, los autos. Y 3 meses después, Sara Brennan desapareció, vendió todo, cambió de nombre, se mudó a México. ¿Por qué México? ¿Y cómo terminó con mi hijo? Busqué en la carpeta hasta encontrar una copia del acta de matrimonio de Sara y Arturo. Fecha: 15 de junio de 2018. Lugar: Cuernavaca, Morelos. Testigos: 2 nombres que no reconocí. Arturo nunca me invitó a su boda. Me lo dijo 3 meses después, casi como si fuera un comentario casual. Mamá, Sara y yo nos casamos. Fue algo pequeño, íntimo. Espero que entiendas. Yo dije que entendía, pero la verdad es que me dolió. Me dolió no haber estado ahí, no haberlo visto feliz ese día. Ahora me preguntaba si realmente había sido feliz, o si Sara lo había manipulado desde el principio. Escuché un ruido abajo, un golpe, como si alguien hubiera cerrado una puerta. Me levanté despacio, tomé mi teléfono, abrí la aplicación de las cámaras de seguridad, revisé la sala, nada. Revisé el pasillo del segundo piso, nada. Revisé la cámara frente a la habitación de Arturo. La puerta estaba abierta. Yo la había dejado cerrada con llave esa mañana. Bajé las escaleras en silencio. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. Llegué al segundo piso. Caminé por el pasillo. La puerta de la habitación de Arturo estaba entreabierta. Había luz adentro. Empujé la puerta, y lo que vi me dejó helada. Sara estaba ahí, parada frente al escritorio de Arturo, con una caja de cartón en las manos, revisando papeles, fotografías, documentos. ¿Sara? Ella se dio vuelta de golpe. Su rostro palideció. Aurelia, yo puedo explicar. ¿Qué haces en mi casa? ¿Cómo entraste? Ella puso la caja sobre el escritorio. Tengo una llave. Arturo me dio una llave hace años.
¿Y crees que eso te da derecho a entrar cuando quieras? ¿A revisar sus cosas? No es lo que piensas, Aurelia. Ah, ¿no? Entonces dime, ¿qué es? Sara respiró profundo. Se sentó en la cama de Arturo. Se cubrió el rostro con las manos. Estoy buscando algo. ¿Qué? Algo que Arturo escondió. Algo que necesito encontrar antes de que sea demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué? Ella me miró con ojos llenos de lágrimas. Aurelia, hay cosas que no sabes, cosas que Arturo nunca te dijo, cosas que yo tampoco debería saber. Entonces dímelas ahora. No puedo. ¿Por qué no? Porque si te lo digo, estarás en peligro, igual que yo. Me acerqué a ella. Me senté a su lado. Sara, escúchame bien. Ya estoy en peligro. Recibo llamadas todas las noches. Encuentro cosas que no deberían estar aquí. Voces, mensajes. Y ahora descubro que tú tampoco eres quien dices ser. Ella abrió los ojos. ¿Qué quieres decir? Sé que tu nombre real no es Sarah Hawkins. Sé que estuviste casada antes. Sé que tu esposo murió. Y sé que conocías esta casa antes de conocer a Arturo. Sara se quedó callada. Después, soltó una risa amarga. Entonces ya lo sabes. No sé nada. Por eso necesito que me digas la verdad. Toda la verdad. Ella se levantó. Caminó hacia la ventana. Miró hacia la calle oscura. Mi nombre real es Sarah Brennan, dijo finalmente. Y es verdad que estuve casada antes, con Marcus Delacroix. ¿Lo mataste? No. Pero todos creyeron que sí, incluyendo su familia. Por eso tuve que huir, cambiar de nombre, empezar de nuevo. ¿Y por qué viniste a México? Porque alguien me ayudó, alguien que me ofreció protección, una nueva identidad, una nueva vida. ¿Quién? Sara se dio vuelta. Me miró directo a los ojos. El padre de Arturo. Sentí como si me hubieran arrojado al vacío. ¿Qué dijiste? Rodrigo, tu esposo. Él fue quien me ayudó. Eso es imposible. Rodrigo murió hace 7 años. Lo sé, pero antes de morir, él me ofreció ayuda. Me dijo que conocía gente, que podía darme documentos nuevos, que podía protegerme. ¿Cómo conociste a Rodrigo? A través de su trabajo. Él era consultor legal, ¿verdad? Trabajaba con empresas internacionales. Yo necesitaba ayuda legal después de la muerte de Marcus. Contraté su firma. Él manejó mi caso. ¿Y qué pasó? Nos hicimos amigos. Él fue muy amable conmigo. Me escuchó. Me creyó cuando nadie más lo hacía. Y cuando las cosas se pusieron peligrosas en Estados Unidos, él me ofreció una salida. ¿Peligrosas? ¿Qué quieres decir? Sara se sentó otra vez. Cerró los ojos. La familia de Marcus no aceptó que su muerte fuera un accidente. Contrataron investigadores privados. Empezaron a seguirme, a amenazarme. Querían que confesara. Querían venganza. ¿Y Rodrigo te trajo a México? Sí. Me consiguió una visa, un pasaporte nuevo, un nombre nuevo. Y me dijo que si necesitaba trabajo, él conocía gente que podía ayudarme. ¿Y así conociste a Arturo? Sara asintió. Rodrigo me presentó con él. Me dijo que Arturo estaba buscando a alguien que hablara inglés y español para ayudarle con proyectos internacionales. Yo necesitaba dinero, necesitaba sentirme útil, así que acepté. ¿Y te enamoraste de él? Sí. Al principio no era mi intención, pero Arturo era diferente, gentil, divertido. Me hacía sentir segura. ¿Arturo sabía la verdad sobre ti? Sara tardó en responder. Al principio no, pero un año después de casarnos, se lo conté todo. ¿Y cómo reaccionó? Se enojó, se sintió traicionado, pero después me dijo que entendía, que todos tenemos secretos, que él también tenía cosas que nunca me había dicho. ¿Qué cosas? Nunca me lo dijo, pero empezó a cambiar, a distanciarse, a actuar extraño. Me quedé mirándola, tratando de procesar todo lo que acababa de escuchar. Mi esposo había ayudado a Sara, le había dado una nueva identidad, la había traído a México, la había conectado con Arturo. ¿Por qué? ¿Y qué secretos tenía Arturo que nunca compartió con nadie? Sara, ¿qué estás buscando en esta habitación? Ella me miró con desesperación. Un teléfono. Arturo tenía un teléfono que usaba para hablar con alguien. Un teléfono que nunca me mostró. Creo que está escondido aquí. ¿Por qué necesitas ese teléfono? Porque ahí están las respuestas. Ahí está la verdad sobre lo que realmente pasó la noche en que Arturo murió. ¿Qué quieres decir con lo que realmente pasó? Arturo murió en un accidente. Sara me tomó de las manos. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Aurelia, el accidente de Arturo no fue un accidente. ¿Qué? Alguien lo mató. Y yo sé quién fue.
Antes de que pudiera responder, escuchamos un ruido abajo, la puerta principal abriéndose, pasos en la sala. Alguien había entrado a la casa. Sara me miró con terror. ¿Esperabas a alguien? No. Entonces, ¿quién es? Los pasos empezaron a subir las escaleras, despacio, uno por uno. Sara se levantó, corrió hacia la puerta, la cerró con seguro. Tenemos que salir de aquí, ahora. ¿Quién es Sara? ¿Quién está abajo? Ella no respondió. Corrió hacia la ventana. La abrió. Hay una escalera de emergencia. Podemos bajar por aquí. No voy a salir huyendo de mi propia casa. Voy a enfrentar a quien sea que... Un golpe en la puerta nos interrumpió. Fuerte, violento. Después, una voz de hombre. Una voz que yo conocía. Una voz que había escuchado miles de veces en mi vida. Aurelia, abre la puerta. Era la voz de Rodrigo, mi esposo, muerto hace 7 años. ¿Alguna vez has sentido que alguien que amas te está mintiendo? ¿Que algo no encaja, pero no puedes explicar qué? Cuéntame tu historia en los comentarios. Hay sonidos que te persiguen toda la vida. El llanto de tu hijo cuando era bebé, la risa de tu madre en la cocina, la voz de tu esposo diciendo tu nombre por primera vez. Y cuando esa voz regresa desde la tumba, no sabes si es un milagro o una maldición. Me quedé paralizada frente a la puerta. La voz de Rodrigo seguía ahí, al otro lado, firme, real, imposible. Aurelia, sé que estás ahí. Abre la puerta. Necesitamos hablar. Sara me tomó del brazo. No abras, por favor, no abras. Esa es la voz de mi esposo. No es tu esposo, Aurelia. Tu esposo está muerto. Entonces, ¿quién es? Otro golpe en la puerta, más fuerte. Aurelia, no tengo todo el día. Abre la maldita puerta. Esa forma de hablar, esa impaciencia. Rodrigo siempre fue así, directo, impaciente cuando las cosas no salían como él quería. Solté mi brazo del agarre de Sara. Caminé hacia la puerta. ¿Qué estás haciendo? Sara susurró con desesperación. Voy a saber quién es. Aurelia, no. Abrí la puerta de golpe, y lo que vi me hizo retroceder. Frente a mí había un hombre, alto, cerca de 70 años, cabello gris, lentes, traje oscuro. No era Rodrigo, pero se parecía tanto a él que por un momento pensé que estaba viendo un fantasma. Buenas noches, Aurelia, dijo con calma. Lamento la intrusión. ¿Quién eres? El hombre sonrió. Fue una sonrisa fría, calculada. Mi nombre es Ernesto Vega. Fui socio de tu esposo durante 20 años. Y también fui su mejor amigo, Ernesto Vega. Recordé ese nombre. Rodrigo lo mencionaba de vez en cuando. Su socio en la firma legal. El hombre que lo acompañaba a cenas de negocios, a viajes a Monterrey, Guadalajara, Houston. Pero después de la muerte de Rodrigo, Ernesto desapareció. Nunca vino al funeral. Nunca me llamó. Nunca ofreció ayuda. ¿Qué haces en mi casa? Pregunté. Vine a buscar algo que me pertenece. Aquí no hay nada tuyo. Me temo que te equivocas, Aurelia. Ernesto dio un paso hacia mí. Tu esposo guardó algo que no debía guardar. Y ahora necesito recuperarlo antes de que caiga en las manos equivocadas. Sara salió de las sombras detrás de mí. Ernesto. Él la miró. Su expresión cambió. Se volvió más dura, más peligrosa. Sara, sabía que ibas a estar aquí. Siempre fuiste tan predecible. No voy a dejar que te salgas con la tuya. ¿Te salgas con la tuya? Ernesto soltó una carcajada. Querida, yo ya me salí con la mía hace años. Lo único que estoy haciendo ahora es limpiar los cabos sueltos. Miré a Sara, después a Ernesto. ¿Alguien me va a explicar qué está pasando aquí? Ernesto caminó hacia la habitación de Arturo. Se sentó en la silla del escritorio como si estuviera en su propia casa. Está bien. Creo que ya es hora de que sepas la verdad, Aurelia. Toda la verdad. Ernesto cruzó las piernas. Sacó un cigarro de su bolsillo. Lo encendió. Tu esposo, Rodrigo, no era solo un abogado. Era un facilitador. ¿Un facilitador de qué? De negocios, delicados. Ayudaba a personas con problemas legales a desaparecer, a cambiar de identidad, a mover dinero a través de fronteras sin dejar rastro. Eso es mentira. Rodrigo era un hombre honesto. Rodrigo era un hombre práctico. Ernesto sonrió. Y muy inteligente. Durante años, él y yo manejamos una red completa. Clientes de todo el mundo. Políticos, empresarios, criminales que necesitaban una segunda oportunidad. No te creo. Pregúntale a Sara. Ella fue una de nuestras clientas. Miré a Sara. Ella bajó la mirada. Es verdad, Aurelia.
Rodrigo me ayudó a huir de Estados Unidos, a conseguir documentos falsos, a empezar de nuevo, pero yo no sabía que era parte de algo más grande. Ernesto soltó el humo del cigarro. Sara era un caso sencillo, una viuda con problemas. Rodrigo la ayudó por lástima. Pero después se complicaron las cosas. ¿Qué quieres decir? Que Rodrigo cometió un error. Se encariñó con Sara y decidió presentarla con su hijo. ¿Arturo sabía todo esto? No, al principio no. Arturo pensó que Sara era solo una empleada temporal, pero cuando se enamoraron, cuando se casaron, Rodrigo se dio cuenta de que había hecho algo peligroso. ¿Por qué peligroso? Ernesto me miró directo a los ojos. Porque si alguien descubría quién era realmente Sara, si alguien conectaba los puntos entre ella, Rodrigo y nuestra red, todo se derrumbaría, y mucha gente muy poderosa perdería mucho dinero. Sara se sentó en la cama. Tenía el rostro entre las manos. Cuando le conté a Arturo la verdad sobre mi pasado, él investigó, revisó los archivos de su padre, encontró documentos, nombres, transferencias de dinero, y descubrió todo. ¿Y qué hizo? Al principio, nada. Se quedó callado. Pero yo noté que algo había cambiado en él. Estaba paranoico, asustado. Decía que alguien lo estaba siguiendo, que recibía llamadas amenazantes. ¿Quién lo amenazaba? Ernesto apagó su cigarro en el cenicero del escritorio de Arturo. Yo. La palabra quedó flotando en el aire como veneno. ¿Tú mataste a mi hijo? No directamente, pero organicé su accidente. Sí. Sentí que el mundo se detenía, mi respiración, mi corazón, todo. ¿Por qué? Porque Arturo iba a hablar. Había contactado a un periodista. Tenía pruebas, documentos que Rodrigo había guardado antes de morir. Si esa información salía a la luz, todo por lo que trabajé durante 30 años se destruiría. Eres un monstruo. Soy un hombre de negocios, y los negocios requieren decisiones difíciles. Sara se levantó de golpe. Viniste por el teléfono, ¿verdad? El teléfono que Arturo escondió. Exactamente. Es el último cabo suelto. Arturo grabó conversaciones, guardó evidencia. Y si no la encuentro antes de que alguien más lo haga, no lo vas a encontrar, dijo Sara, porque yo ya sé dónde está. Ernesto se puso de pie. Entonces dímelo. ¿Y qué me darás a cambio? Tu vida. Y la de Aurelia. Sara soltó una risa amarga. Siempre fuiste un mal negociante, Ernesto, porque ambas sabemos que aunque te dé el teléfono, no nos vas a dejar vivas. Tienes razón. Pero si no me lo das, las cosas serán mucho más dolorosas. Ernesto metió la mano en su saco. Sacó una pistola. Pequeña, negra, silenciador incluido. Mi cuerpo se heló. No tiene que ser así, Ernesto, dijo Sara con voz temblorosa. Podemos llegar a un acuerdo. El único acuerdo posible es que me des ese teléfono ahora. Y después, bueno, después tendremos que inventar una historia trágica. 2 mujeres, un robo que salió mal, muy común en esta ciudad. Apuntó la pistola hacia Sara. Última oportunidad. Sara respiró profundo. Está bien, te lo daré, pero está escondido. Necesito ir a buscarlo. Pues ve, tienes 2 minutos. Sara salió de la habitación. Yo me quedé ahí, mirando a Ernesto, tratando de entender cómo un hombre podía ser tan frío, tan calculador. ¿Sabes una cosa, Aurelia?, dijo Ernesto sin dejar de apuntar hacia la puerta. Rodrigo siempre me dijo que eras la única persona en su vida que nunca sospechó nada, que confiabas en él ciegamente. Yo le decía que eso era peligroso, que algún día ibas a descubrir la verdad. Pero él insistía en que tú nunca harías preguntas incómodas. Rodrigo tenía razón. Yo confiaba en él. ¿Y ahora? Ahora sé que me mintió durante 30 años, que construyó una vida sobre secretos y traiciones, que puso en peligro a nuestra familia. ¿Estás enojada con él? Estoy destrozada. Ernesto asintió. Eso es lo que pasa cuando amas demasiado. Te vuelves vulnerable. Sara regresó 2 minutos después. Traía un teléfono en la mano. Un iPhone viejo. Pantalla rota. Aquí está. Ernesto lo tomó. Lo revisó. Lo encendió. Pidió la contraseña. Sara se la dio. Ernesto empezó a revisar el contenido. Fotografías, mensajes, grabaciones de audio. Su expresión cambió. Se tensó. ¿Esto es todo? Sí. ¿Hiciste copias? No. Ernesto la miró con desconfianza. ¿Cómo sé que me estás diciendo la verdad? No lo sabes, pero es lo único que tengo para ofrecerte. Ernesto guardó el teléfono en su bolsillo. Después volvió a apuntar la pistola.
Lamento que haya terminado así, Sara. Realmente lo lamento. Espera, dijiste que si te daba el teléfono. Dije muchas cosas, pero ambos sabemos que no puedo dejarlas vivas. Ernesto quitó el seguro de la pistola, y en ese momento escuchamos sirenas afuera, muchas sirenas, acercándose rápido. Ernesto corrió hacia la ventana, miró hacia la calle. Había patrullas, 4, 5, luces rojas y azules iluminando toda la cuadra. ¿Qué hiciste?, le gritó a Sara. Ella sonrió. Llamé a la policía antes de salir de la habitación. Les dije que había un intruso armado en la casa. Les di tu nombre, tu descripción, todo. Maldita. Ernesto apuntó hacia Sara, pero antes de que pudiera disparar, yo tomé la lámpara del escritorio de Arturo y se la estrellé en la cabeza. Ernesto cayó al suelo. La pistola se deslizó por el piso de madera. Sara corrió y la tomó. Abajo, los policías gritaban: ¡Policía! ¡Abran la puerta! Sara me miró. Gracias, no me las des todavía. Esto no ha terminado. Los policías entraron. Arrestaron a Ernesto. Nos hicieron preguntas. Tomaron nuestras declaraciones. El teléfono de Arturo fue confiscado como evidencia. Nos dijeron que tendríamos que ir a la estación al día siguiente para ampliar nuestros testimonios. Cuando finalmente se fueron, Sara y yo nos quedamos solas en la sala. Eran casi las 5 de la mañana. Afuera empezaba a amanecer. ¿Entonces todo era verdad?, pregunté. ¿Rodrigo realmente dirigía una red criminal? Sí, y Arturo descubrió todo. Por eso lo mataron. ¿Y las llamadas? ¿Las voces? ¿Los fenómenos en esta casa? Sara me miró con tristeza. Eso era yo, Aurelia. ¿Qué? Yo hice las llamadas, yo moví las cosas, yo escribí los mensajes, todo. ¿Por qué? Porque necesitaba que investigaras, que hicieras preguntas, que descubrieras la verdad. Sabía que si te lo decía directamente, no me creerías. Pero si pensabas que Arturo estaba tratando de comunicarse contigo, me manipulaste. Sí, y lo siento, pero era la única forma de protegernos a ambas. Ernesto me estaba siguiendo. Sabía que yo tenía el teléfono, y sabía que tarde o temprano vendría por él. Me quedé mirándola. Parte de mí quería gritarle, odiarla, echarla de mi casa. Pero otra parte entendía. Sara había perdido a 2 esposos, había vivido huyendo durante años, había sido usada por Rodrigo, amenazada por Ernesto, y ahora los dos estábamos libres. ¿Pero a qué precio? Aún me pregunto si hice lo correcto al confiar en Sara. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías perdonado a alguien que te mintió, aunque fuera para salvarte? La verdad nunca llega completa, llega en fragmentos, en pedazos cortantes que tienes que juntar con las manos sangrando. Y cuando finalmente ves la imagen completa, descubres que había piezas que nunca debiste encontrar. Los días después de la detención de Ernesto fueron extraños. La policía nos citó 3 veces. Declaraciones, ampliaciones, confrontaciones con abogados de Ernesto que trataban de desacreditar nuestra versión. Pero el teléfono de Arturo hablaba por sí solo. Había grabaciones de conversaciones entre Ernesto y Rodrigo, transferencias bancarias, nombres de clientes, políticos, empresarios, incluso un gobernador. La prensa empezó a publicar titulares. Red de identidades falsas operaba desde hace 30 años en México. Abogado prominente, involucrado en red criminal internacional. Viuda denuncia asesinato de su hijo por encubrimiento de crímenes. Mi nombre apareció en los periódicos, mi fotografía, la historia de Arturo. Vecinos que nunca me hablaban ahora me miraban con lástima, o con morbo. Dejé de salir de casa. Sara se quedó conmigo durante esas semanas. Al principio fue incómodo. Yo todavía estaba procesando todo. La traición de Rodrigo, la manipulación de Sara, la muerte de Arturo. Pero poco a poco empezamos a hablar, no sobre el caso, no sobre Ernesto o Rodrigo, sobre cosas pequeñas, cotidianas. Ella preparaba café por las mañanas, yo cocinaba, veíamos películas viejas en las noches. Era raro, pero también era reconfortante. 2 mujeres rotas tratando de sobrevivir juntas. Una tarde, mientras estábamos en la cocina, Sara me preguntó: ¿alguna vez sospechaste de Rodrigo? Me quedé callada, lavando los platos, mirando por la ventana hacia el jardín. A veces, admití finalmente, había noches en las que llegaba tarde, oliendo a perfume que no era mío, con excusas demasiado elaboradas. ¿Y qué hacías? Nada. Le creía, o fingía creerle, porque era más fácil que enfrentar la verdad. ¿Crees que te fue infiel? Ya no sé qué creer, Sara.
Ya no sé quién fue realmente Rodrigo. Sara se acercó. Puso su mano sobre la mía. Quiero mostrarte algo. Subimos al segundo piso, a la habitación de Arturo. Sara abrió el closet, movió unas cajas, sacó una tabla de madera del fondo. Detrás había un espacio oculto, y dentro, más documentos. Encontré esto hace 2 semanas, dijo Sara, antes de que Ernesto viniera. No te lo mostré porque no sabía si estabas lista. ¿Qué es? El verdadero archivo de Rodrigo. Todo lo que escondió durante años. Tomé la carpeta, la abrí. Había fotografías, pasaportes falsos, certificados de nacimiento alterados, y en el fondo, una carta, escrita a mano, con la letra de Rodrigo, dirigida a mí. Querida Aurelia, si estás leyendo esto, significa que algo salió mal. Significa que mis decisiones finalmente me alcanzaron. Sé que merezco tu odio. Sé que te mentí durante años. Sé que puse en peligro a nuestra familia. Pero necesito que entiendas algo. Todo lo que hice, lo hice por ti, por Arturo, por darnos la vida que merecíamos. Cuando empecé con Ernesto, solo era un trabajo, ayudar a personas con problemas legales. Pero el dinero era tan bueno y las oportunidades tan grandes que no pude detenerme. Me dije a mí mismo que estaba ayudando a gente inocente, personas que habían cometido errores pero merecían una segunda oportunidad. Pero la verdad es que también ayudé a criminales, a personas peligrosas, y con cada cliente me hundía más profundo. Traté de salir varias veces, pero Ernesto siempre me arrastraba de regreso. Me recordaba que yo sabía demasiado, que si hablaba, él se aseguraría de que tú y Arturo pagaran el precio. Así que seguí, año tras año, mintiendo, ocultando, construyendo una vida sobre arena. Y ahora tengo miedo, Aurelia. Miedo de que Ernesto descubra que guardé copias de todo. Miedo de que venga por ti, por Arturo. Si algo me pasa, busca a Roberto Méndez. Es un investigador privado de confianza. Él tiene instrucciones de ayudarte. Y por favor, perdóname. Siempre te amé. Siempre. Rodrigo. Doblé la carta. La guardé en mi bolsillo. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas. ¿Sabías de esto? Le pregunté a Sara. No, lo encontré por casualidad. Estaba buscando el teléfono de Arturo y ahí estaba. Rodrigo me estaba protegiendo. A su manera, sí, pero también nos puso en peligro. Así es el amor a veces, Aurelia. Complicado, imperfecto, lleno de decisiones que parecen correctas en el momento, pero que después... Sara no terminó la frase. No hacía falta. Esa noche, a las 3:33 de la madrugada, mi teléfono no sonó. Por primera vez en meses, hubo silencio. Me quedé despierta de todos modos, esperando, escuchando. Pero no pasó nada. Las llamadas habían terminado. Los fantasmas habían descansado. O al menos, eso creí. A la mañana siguiente llegó un paquete. Lo dejaron frente a la puerta, sin remitente, sin etiqueta. Sara estaba en la cocina cuando lo encontré. ¿Esperabas algo?, me preguntó. No. Abrimos el paquete con cuidado. Dentro había una USB y una nota escrita a máquina. Hay más personas involucradas de las que crees. Reproduce esto a solas. No confíes en nadie. Sara me miró. ¿Crees que sea una trampa? No lo sé, pero necesito saber qué hay ahí. Entonces lo vemos juntas. La nota dice que lo vea a solas. Aurelia, no voy a dejarte sola con esto. No otra vez. La miré. Y por primera vez en semanas, vi algo más que culpa en sus ojos. Vi lealtad. Está bien. Juntas, subimos a mi habitación. Cerré la puerta con seguro. Conecté la USB a mi laptop. Había un solo archivo, un video. Lo reproduje. La imagen era oscura, borrosa, como si hubiera sido grabada con una cámara oculta. Pero poco a poco empecé a reconocer el lugar. Era un restaurante, uno elegante, manteles blancos, música de fondo, y en una mesa del fondo estaban Rodrigo y Ernesto, pero no estaban solos. Había una tercera persona con ellos, una mujer, joven, morena, elegante. Y cuando la cámara hizo zoom en su rostro, se me heló la sangre. Era Mariana, la secretaria de Rodrigo, la mujer que trabajó con él durante 15 años, la que vino al funeral, la que me abrazó llorando diciendo, Rodrigo era como un padre para mí. El video continuó. Rodrigo le pasaba un sobre a Mariana. Ella lo abría, revisaba el contenido, asentía. Después, los tres brindaban, como si estuvieran celebrando algo. El video terminó. Sara y yo nos quedamos en silencio. ¿Quién es ella?, preguntó Sara. Mariana Ortiz.
secretaria de Rodrigo. O... eso es lo que yo creía que era. ¿Crees que ella también estaba involucrada? No lo sé, pero alguien quiere que yo lo sepa. Alguien me envió esto. ¿Quién? Antes de que pudiera responder, mi teléfono sonó. Miré la pantalla. Número desconocido. Contesté. Bueno, silencio. Después, una voz, distorsionada, electrónica. Buen día, Aurelia. ¿Viste el video? ¿Quién eres? Alguien que quiere ayudarte. Alguien que sabe la verdad completa. ¿Qué verdad? Que Ernesto no actuó solo, que hay más personas protegiéndose, y que si no tienes cuidado, terminarás como Arturo. ¿Qué quieres de mí? Justicia, igual que tú. Pero para conseguirla, necesitas saber quién traicionó realmente a tu familia. Dímelo. Mariana Ortiz no era solo la secretaria de Rodrigo, era su amante y la madre de su hijo secreto. La línea se cortó. Me quedé congelada. Sara me tomó del brazo. ¿Qué dijo? No podía hablar. No podía respirar. Rodrigo tenía un hijo secreto, con Mariana. Todo este tiempo, él había tenido otra familia, otra vida, y yo nunca lo supe. Sara me ayudó a sentarme en la cama. Respira, Aurelia. Respira. ¿Cómo pudo hacerme esto? No sabemos si es verdad. Podría ser una mentira, una trampa. ¿Y si no lo es? ¿Y si Rodrigo realmente...? No pude terminar la frase. Sara me abrazó. Y por primera vez desde la muerte de Arturo, lloré. Lloré por todo lo que había perdido, por todo lo que nunca tuve. Por la vida que creí que era mía pero que siempre fue una mentira. Cuando finalmente me calmé, Sara me dijo, necesitamos encontrar a Mariana. Necesitamos hacerle preguntas. No sé dónde está. Después del funeral de Rodrigo, nunca más supe de ella. Entonces la buscamos. Contratamos a Roberto otra vez. Investigamos. ¿Para qué, Sara? ¿Para confirmar que mi vida entera fue una farsa? No, para que tengas respuestas, para que puedas cerrar este capítulo y seguir adelante. Miré a Sara. Esta mujer que también había sido engañada, manipulada, usada, y que ahora estaba aquí, ofreciéndome apoyo. ¿Por qué me ayudas?, pregunté. Después de todo lo que pasó, después de las mentiras, Sara sonrió con tristeza, porque las dos somos sobrevivientes, Aurelia, y las sobrevivientes tienen que cuidarse entre ellas. Esa tarde, llamé a Roberto Méndez. Le conté sobre el video, sobre la llamada anónima, sobre Mariana. Déjeme investigar, dijo. En 3 días tendrá respuestas. Y las tuve. Pero no eran las respuestas que yo esperaba. Eran mucho peor. ¿Alguna vez has descubierto algo sobre alguien que amas y deseaste no haberlo sabido nunca? ¿Crees que la verdad siempre libera o a veces solo destruye? Cuéntame en los comentarios. Hay traiciones que te destrozan y hay traiciones que te reconstruyen, porque cuando lo pierdes todo, cuando descubres que tu vida entera fue un escenario montado, finalmente eres libre de ser quien realmente eres, no quien te dijeron que debías ser. Roberto Méndez llegó a mi casa un jueves por la tarde. Traía otra carpeta, más gruesa que la anterior. Sara y yo lo esperábamos en la sala. Habíamos preparado café, pero ninguna de las dos lo tocó. Señora Torres, dijo Roberto mientras se sentaba, lo que voy a decirle no va a ser fácil de escuchar. Ya nada es fácil, Roberto. Solo dime la verdad. Él abrió la carpeta. Mariana Ortiz tiene 42 años. Empezó a trabajar con su esposo en el año 2005. Según los registros, era una asistente administrativa, pero con el tiempo se convirtió en mucho más. ¿Su amante? Sí, y efectivamente tiene un hijo. Se llama Diego. Tiene 16 años. 16 años. Hice cuentas rápido en mi cabeza. Rodrigo murió hace 7 años, lo que significaba que cuando Diego nació, Rodrigo todavía estaba vivo, todavía estaba conmigo, todavía me decía que me amaba cada noche antes de dormir. ¿Rodrigo sabía del niño? Sí. Hay registros de transferencias mensuales a una cuenta a nombre de Mariana. $10,000 todos los meses, durante 16 años, $10,000 al mes, 120,000 al año, casi $2 millones en total. Dinero que yo nunca supe que existía. Dinero que salía de... ¿Dónde? ¿De dónde sacaba Rodrigo ese dinero?, pregunté. Roberto me miró con pena. De la red con Ernesto, de los clientes, de las comisiones por los documentos falsos. Así que no solo me había engañado con otra mujer, también había usado dinero sucio para mantenerla, para mantener a su otro hijo, mientras yo vivía creyendo que éramos una familia feliz. Hay más, dijo Roberto. ¿Qué más puede haber? Mariana no solo era la amante de Rodrigo,
También era su socia. Manejaba gran parte de la logística de la red, contactos, entregas de documentos, coordinación con clientes. Sara se inclinó hacia adelante. ¿Eso significa que ella también está involucrada en el asesinato de Arturo? No puedo confirmarlo, pero sí puedo decirle que Mariana estuvo en contacto con Ernesto después de la muerte de Rodrigo, y que siguió trabajando para la red hasta hace unos meses. ¿Y ahora dónde está? Esa es la parte interesante. Mariana desapareció hace 3 semanas, dejó su departamento, sacó a su hijo de la escuela, y nadie sabe dónde está. ¿3 semanas? Sara me miró. Eso fue justo después de que arrestaran a Ernesto. Roberto asintió. Exactamente. Creo que Mariana huyó porque sabía que Ernesto hablaría, que la delataría, y que eventualmente la policía vendría por ella. ¿Y el niño? ¿Diego? Está con ella, probablemente escondidos en alguna ciudad pequeña, o tal vez ya salieron del país. Me levanté, caminé hacia la ventana, miré el jardín. Las flores que Rodrigo había plantado hace años todavía estaban ahí, rosas rojas, sus favoritas. Ahora entendía por qué viajaba tanto, por qué llegaba tarde, por qué a veces lo encontraba distraído, mirando su teléfono con una expresión que yo nunca supe descifrar. No era estrés del trabajo, era culpa, era el peso de vivir 2 vidas. ¿Usted cree que Rodrigo amaba a Mariana? Le pregunté a Roberto sin voltear. No lo sé, señora Torres, pero sí sé que nunca dejó de enviarle dinero, que la protegió, que aseguró que Diego tuviera todo lo que necesitaba. ¿Y a mí? ¿Me amó a mí? Roberto no respondió, porque ambos sabíamos la respuesta. Rodrigo tal vez me quiso, tal vez me respetó, tal vez incluso sintió cariño, pero amor, amor verdadero, incondicional, honesto. Ese amor se lo dio a Mariana y a Diego. Sara se acercó a mí. Aurelia, sé que duele, pero necesitamos enfocarnos, necesitamos encontrar a Mariana, porque si ella tiene información sobre el asesinato de Arturo, ¿qué caso tiene, Sara? Arturo está muerto, Rodrigo está muerto, Ernesto está en la cárcel. ¿Qué más podemos hacer? Podemos asegurarnos de que todos los responsables paguen, podemos asegurarnos de que Arturo tenga justicia. La justicia no lo va a traer de vuelta, lo sé, pero te va a dar paz. Y en este momento, la paz es lo único que nos queda. Roberto sacó otra fotografía de su carpeta. Esta es Mariana. La foto es reciente, de hace 2 meses. La tomé, la miré. Era una mujer hermosa, cabello largo y oscuro, ojos grandes, sonrisa perfecta. Mucho más joven que yo, mucho más viva. ¿Y esta es una foto de Diego? Pregunté señalando otra imagen. Roberto asintió. La tomé, y cuando vi al niño, se me cortó la respiración. Diego era idéntico a Arturo. Los mismos ojos, la misma forma de la cara, la misma sonrisa. Era como ver a mi hijo cuando tenía 16 años. Dios mío, susurré. Lo sé, dijo Roberto. El parecido es innegable. Sentí que las piernas me temblaban. Sara me ayudó a sentarme. Arturo tenía un hermano, dije. Y nunca lo supe. Medio hermano, corrigió Roberto. No importa, era su hermano. Y Rodrigo nunca me dijo nada. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando la fotografía de Diego, tratando de imaginar cómo habría sido todo si yo hubiera sabido. Si Rodrigo me hubiera dicho la verdad, si Arturo hubiera conocido a su hermano, si las 2 familias hubieran podido, no sé, coexistir, unirse. Pero Rodrigo nunca nos dio esa oportunidad. Eligió el secreto, eligió la mentira. Y ahora todos estábamos pagando el precio. A las 3 de la mañana, mi teléfono sonó. No era la hora de siempre, pero mi corazón se aceleró de todos modos. Contesté. Bueno, Aurelia, soy yo. La voz era de mujer, temblorosa, asustada. ¿Quién es? Mariana. Me senté en la cama de golpe. ¿Cómo conseguiste mi número? Eso no importa. Necesito hablar contigo, en persona. ¿Por qué hablaría contigo? Porque yo sé quién mató realmente a Arturo. Y no fue Ernesto. Ernesto lo confesó. Ernesto mintió. Lo hizo para proteger a alguien más, alguien mucho más peligroso. ¿Quién? No puedo decírtelo por teléfono. Pero si quieres saber la verdad, si quieres justicia para Arturo, necesitas encontrarte conmigo. ¿Dónde? Mañana, a las 6 de la tarde, en el Parque México. Llega sola. Y no le digas a nadie, ni siquiera a Sara. ¿Por qué no a Sara? Porque Sara también tiene secretos, Aurelia. Secretos que te destrozarían si los supieras. Y colgó. Me quedé sentada en la oscuridad, con el teléfono en la mano,
Sara tenía secretos. Mariana sabía quién mató a Arturo. Y yo estaba atrapada en medio de una telaraña de mentiras tan enredada que ya no sabía quién era víctima y quién era villano. A la mañana siguiente, Sara me preguntó, ¿estás bien? ¿Te ves cansada? No dormí bien. ¿Pesadillas? Algo así. Ella preparó café. Me lo sirvió. Se sentó frente a mí. Aurelia, sé que todo esto ha sido horrible, pero quiero que sepas que estoy aquí, que no estás sola. La miré, tratando de descifrar si estaba siendo sincera, o si solo era otra actriz en este teatro de engaños. Sara, ¿hay algo que no me hayas dicho? Ella frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Sobre ti, sobre tu pasado, sobre cualquier cosa. Sara bajó la mirada. Aurelia, ya te conté todo. Mi vida en Estados Unidos, Marcus, Rodrigo, todo. ¿Estás segura? Sí. ¿Por qué lo preguntas? Solo quiero asegurarme de que puedo confiar en ti. Sara extendió su mano sobre la mesa. Tomó la mía. ¿Puedes confiar en mí? Lo prometo. Asentí, pero no le creí. Esa tarde, a las 5:30, salí de la casa. Le dije a Sara que iba a la farmacia, que necesitaba medicamentos para dormir. Ella ofreció acompañarme, pero le dije que necesitaba aire, estar sola. Tomé un taxi. Le di la dirección del Parque México. Llegué 10 minutos antes de las 6. Me senté en una banca cerca de la fuente. Esperé. A las 6 en punto, una mujer se sentó a mi lado. Era Mariana, más delgada que en la fotografía, con lentes de sol, el cabello recogido. Gracias por venir, dijo sin mirarme. Dime lo que sabes. ¿No vas a preguntarme sobre Diego? ¿Sobre mi relación con Rodrigo? Ya sé suficiente sobre eso. Vine por Arturo. Mariana asintió. Arturo descubrió la red hace 2 años. Encontró documentos de su padre, grabaciones, evidencia, y decidió hacer algo al respecto. Contactó a un periodista. No solo a un periodista, también contactó a la Policía Federal. Estaba construyendo un caso. Quería desmantelar toda la operación. ¿Y Ernesto lo supo? Sí, pero Ernesto no tomó la decisión de matarlo. ¿Entonces quién? Mariana me miró directo a los ojos. Yo. El mundo se detuvo. ¿Qué? Yo ordené que mataran a Arturo, Aurelia, porque si él exponía la red, todo se derrumbaría. Ernesto iría a la cárcel, yo también. Y Diego se quedaría solo. Mataste a mi hijo, para proteger a tu hijo. Sí, no sé qué pasó después. Solo sé que me levanté, que le grité, que la gente empezó a mirarnos, y que Mariana, con lágrimas en los ojos, me dijo, lo siento, Aurelia, lo siento mucho, pero no tuve opción, y ahora necesito que me ayudes. ¿Ayudarte? ¿Estás loca? La persona que te envió el video, la que te llamó, la que te está dando información. ¿Qué pasa con esa persona? Es Sara. ¿Alguna vez has confiado en alguien con todo tu corazón y después descubriste que esa confianza era tu peor error? La verdad duele, pero la mentira mata. Hay momentos en la vida en los que todo lo que creías saber se derrumba, y te quedas ahí, parada entre los escombros, preguntándote si alguna vez conociste realmente a alguien, o si solo amaste a fantasmas con nombres prestados. Mariana me tomó del brazo cuando intenté alejarme. Aurelia, escúchame, por favor. No tengo nada que escuchar de ti. Mataste a mi hijo. Lo sé, y voy a pagar por ello. Pero antes, necesitas saber la verdad completa sobre Sara. ¿Qué verdad? Sara no es quien dice ser. Nunca lo fue. Ya sé que cambió su nombre. Ya sé sobre Marcus. No, es más que eso. Mariana miró alrededor, nerviosa. Sara nunca vino a México huyendo de la familia de Marcus. Vino porque Rodrigo la contrató. ¿La contrató? ¿Para qué? Para vigilar a Arturo. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Qué estás diciendo? Arturo empezó a sospechar de su padre hace 3 años. Empezó a hacer preguntas, a revisar documentos. Rodrigo se dio cuenta. Y tuvo miedo de que Arturo descubriera todo. Y contrató a Sara para acercarse a él, para controlar qué descubría y qué no, para reportarle a Rodrigo cada movimiento de Arturo. ¿Estás mintiendo? Ojalá estuviera mintiendo. Mariana sacó su teléfono. Buscó algo. Me lo mostró. Estos son mensajes entre Rodrigo y Sara, de hace 4 años. Miré la pantalla. Rodrigo. ¿Cómo va todo con A? Sara. Está interesado. Creo que en 1 mes puedo estar dentro. Rodrigo. Bien. Pero ten cuidado. Es más inteligente de lo que parece. Sara. No te preocupes. Sé lo que hago. Rodrigo. Recuerda,
Tu trabajo es mantenerlo distraído, nada más. Sara. Entendido. Seguí leyendo. Había docenas de mensajes, meses de conversaciones. Sara reportando cada salida de Arturo, cada persona con la que hablaba, cada documento que revisaba. Y Rodrigo dándole instrucciones, diciéndole cómo manipularlo, cómo mantenerlo cerca. Dios mío, susurré. Sara fue plantada en la vida de Arturo desde el principio, dijo Mariana. Su romance, su matrimonio, todo fue parte de un plan. ¿Y Arturo nunca se dio cuenta? No, al principio, pero después empezó a sospechar. Encontró algo que Sara no pudo ocultar. ¿Qué? Un reporte bancario. Sara estaba recibiendo pagos de Rodrigo. Arturo lo descubrió 6 meses antes de morir. La confrontó. Ella lo negó. Le dijo que eran préstamos, que Rodrigo la estaba ayudando porque ella tenía deudas. ¿Y Arturo le creyó? No. Por eso contactó al periodista. Por eso empezó a construir el caso, porque ya no confiaba en nadie, ni siquiera en su propia esposa. Me quedé callada, procesando, tratando de encontrarle sentido a todo. Si Sara trabajaba para Rodrigo, ¿por qué me ayudó a descubrir todo esto? ¿Por qué me mostró los documentos? ¿Por qué arrestaron a Ernesto? Porque Sara es inteligente. Cuando Rodrigo murió, ella perdió su protección. Sabía que eventualmente Ernesto vendría por ella. Así que hizo lo único que podía hacer. ¿Qué? Te usó. Te manipuló para que tú hicieras el trabajo sucio. Fingió las llamadas. Movió las cosas en tu casa. Todo para que tú investigaras, para que tú descubrieras a Ernesto. Y cuando lo arrestaron, ella quedó libre. Pero Ernesto confesó. Dijo que él ordenó el asesinato de Arturo, porque Sara lo convenció. Le dijo que si asumía toda la culpa, ella protegería sus activos, su dinero, su familia, pero en realidad solo lo estaba eliminando del tablero. Mariana se inclinó hacia mí. Sara es la verdadera cerebro detrás de todo, Aurelia. Y ahora está en tu casa, viviendo contigo, ganándose tu confianza, y cuando tenga lo que necesita, ¿qué necesita? A ti, muerta, igual que Arturo. Retrocedí. Sentí náuseas. ¿Por qué me estás diciendo todo esto? Porque yo también estoy en su lista. Sara me envió mensajes, amenazas. Me dijo que si no desaparecía, entregaría evidencia a la policía incriminándome completamente. Y como yo fui quien ordenó, Mariana no pudo terminar. Se cubrió el rostro con las manos. Yo no quería que Arturo muriera, Aurelia. Créeme, solo quería asustarlo, hacer que dejara de investigar. Pero la persona que contraté se pasó. Y cuando lo supe, ya era demasiado tarde. ¿Quién lo mató? Un hombre. Se llama Octavio Reyes. Era chofer de Ernesto. Yo le pagué $50,000 para que lo hiciera parecer un accidente. ¿Y dónde está ese hombre ahora? Muerto. Murió hace 2 meses, baleado en una esquina de Iztapalapa. La policía dijo que fue un asalto, pero yo sé la verdad. Sara. Me levanté. Caminé unos pasos. Respiré profundo. Todo este tiempo, Sara había estado jugando conmigo, fingiendo apoyo, fingiendo lealtad. Mientras planeaba, ¿qué? ¿Matarme? ¿Quedarse con la casa? ¿Con el dinero? ¿Qué quieres que haga, Mariana? ¿Que vaya a la policía? ¿Que te denuncie? No, quiero que tengamos una tregua, que trabajemos juntas, porque si Sara se sale con la suya, las dos terminaremos muertas o en la cárcel. ¿Y por qué debería confiar en ti? Mataste a mi hijo, porque soy la única persona que está siendo honesta contigo en este momento. Mariana me miró con ojos llenos de lágrimas. Cometí un error terrible. Un error que me perseguirá el resto de mi vida. Pero si me das una oportunidad, puedo ayudarte a detener a Sara antes de que sea demasiado tarde. No respondí. No sabía qué responder. Mariana se levantó. Sacó una tarjeta de su bolso. Me la dio. Este es mi número. Nuevo, seguro. Si decides que quieres hablar, llámame. Pero hazlo pronto, porque Sara está planeando algo, y no creo que tengamos mucho tiempo. Se fue. Desapareció entre la gente del parque, y yo me quedé ahí, sola, con la tarjeta en la mano, tratando de decidir si acababa de hablar con una asesina arrepentida o con otra manipuladora más. Cuando llegué a casa, ya había oscurecido. Sara estaba en la cocina, preparando la cena. ¿Dónde estabas?, me preguntó con una sonrisa. Te tardaste mucho. Había fila en la farmacia. ¿Conseguiste tus pastillas? Sí, mentí. No había ido a ninguna farmacia. Sara sirvió 2 platos de pasta. Nos sentamos a cenar. Hablamos de cosas sin importancia, del clima,
De una noticia en la televisión. De nada. Pero todo el tiempo yo la observaba, buscando señales, grietas en su máscara, algo que me dijera si Mariana había dicho la verdad, o si solo estaba tratando de sembrar desconfianza. Después de cenar, subí a mi habitación. Cerré la puerta con seguro. Saqué mi laptop. Busqué el nombre. Octavio Reyes. Chofer. Muerte. Iztapalapa. Encontré una nota en un periódico local. Hombre de 38 años asesinado en colonia de Iztapalapa. Autoridades investigan. La fecha, hace 2 meses. Mariana no había mentido sobre eso. Seguí buscando. Busqué sobre la relación entre Rodrigo y Sara, transferencias bancarias, registros, y ahí estaban. Depósitos mensuales, de la cuenta de Rodrigo a la cuenta de Sara. 30,000 pesos, todos los meses, durante 3 años, hasta la muerte de Rodrigo. Dios mío, susurré. Todo era verdad. Sara había sido contratada para vigilar a Arturo, y yo la había dejado entrar a mi vida, a mi casa, a mi confianza. Escuché pasos afuera de mi puerta. ¿Aurelia? ¿Estás bien? Era Sara. Sí, solo estoy cansada. ¿Puedo entrar? No, ya me voy a dormir. Está bien. Buenas noches. Escuché sus pasos alejándose. Esperé 5 minutos. Después, abrí la puerta despacio. El pasillo estaba vacío. Bajé las escaleras en silencio. Llegué a la planta baja. Sara estaba en la sala, en la laptop, escribiendo algo. Me escondí detrás de la pared, observando. Ella tecleaba rápido, concentrada. Después, cerró la laptop. Tomó su teléfono. Marcó un número. «Soy yo», dijo en voz baja. «Sí, todo va según el plan. Ella no sospecha nada. No, todavía no. Pero pronto, tranquilo, sé lo que hago. 3 días. Dame 3 días y estará listo. Nos vemos». Colgó. Subí corriendo a mi habitación. Cerré la puerta. Me recargué contra ella. Sara estaba planeando algo que estaría listo en 3 días, y ese algo me involucraba a mí. Tomé mi teléfono. Saqué la tarjeta que Mariana me había dado. Marqué el número. Sonó 3 veces. «¿Aurelia? Tenías razón. Sara está planeando algo. Necesito tu ayuda. ¿Dónde estás?» «En mi casa. Pero no sé cuánto tiempo sea seguro quedarme aquí. Escúchame. Mañana en la mañana sal de la casa. Di que vas al banco. Yo te estaré esperando en la esquina y te llevaré a un lugar seguro. Y después, vamos a darle a Sara una lección que nunca olvidará». Esa noche no dormí. Me quedé despierta, con la puerta cerrada, una silla contra la puerta, esperando, escuchando. Y a las 3:33 de la madrugada, mi teléfono vibró. Un mensaje, de un número desconocido. «Sé que hablaste con Mariana. Fue un error, pero todavía puedes arreglarlo. Confía en mí, Aurelia. Soy la única amiga que tienes». Era Sara, y ahora sabía que yo sabía. Me levanté, empaqué una maleta pequeña, documentos importantes, dinero, llaves. Esperé hasta que amaneció. A las 7 de la mañana bajé. Sara estaba desayunando. «Buenos días», me dijo con una sonrisa. «Buenos días. Voy a salir. Necesito ir al banco. ¿Quieres que te acompañe?» «No, es algo rápido». «Está bien. Ten cuidado». Salí de la casa. Caminé hasta la esquina. Había un auto esperando. Mariana estaba al volante. Abrí la puerta. Subí. «¿Lista?», me preguntó. «Lista». Y nos fuimos, dejando atrás la casa, los recuerdos, las mentiras, porque había llegado el momento de tomar el control de mi propia historia. Ya no iba a ser la víctima. Ya no iba a ser la mujer que esperaba respuestas. Iba a ser la mujer que exigía justicia, aunque eso significara enfrentar a todos los demonios de mi pasado, uno por uno. A veces, la única forma de salir de la oscuridad es atravesarla completamente. A veces, la justicia no llega sola. Tienes que ir a buscarla, y cuando la encuentras, no puedes dudar. La justicia no siempre llega con sirenas y esposas. A veces llega en silencio, como una sombra que te sigue durante años. Y cuando finalmente te alcanza, te das cuenta de que cada decisión que tomaste te estaba llevando exactamente ahí, al lugar donde siempre debiste estar. Mariana condujo durante 40 minutos hasta llegar a un edificio en la Colonia del Valle. Era un departamento pequeño, 3er piso, ventanas con vista a la calle. «¿De quién es este lugar?», pregunté. «Mío. Lo renté hace un mes, con un nombre falso. Sara no sabe que existe». Entramos. El departamento estaba casi vacío. Una mesa, 2 sillas, una cama, algunas cajas. «No es mucho», dijo Mariana, «pero es seguro». Dejé mi maleta en el piso.
Me senté en una de las sillas. ¿Ahora qué? Mariana sacó una laptop de una de las cajas. La encendió. Ahora te muestro todo lo que tengo sobre Sara. Y después, armamos un plan. Durante las siguientes horas, Mariana me mostró archivos, documentos, grabaciones. Sara no solo había trabajado para Rodrigo, también había trabajado para otras personas, otros hombres poderosos que necesitaban servicios especiales. Sara es lo que llaman una especialista en aproximación, explicó Mariana. La contratan para acercarse a alguien, para ganarse su confianza, para extraer información o controlar situaciones. Una espía, algo así, pero sin la parte glamorosa. Es más, mercenaria emocional. ¿Y cómo la conoció Rodrigo? A través de Ernesto. Él la usó primero para un caso en Houston, una disputa de herencia. Sara se acercó al hijo del cliente, se hizo su novia y consiguió que firmara documentos que beneficiaban a nuestro cliente. Dios mío, cuando Rodrigo necesitó a alguien que vigilara a Arturo, Ernesto le recomendó a Sara. Le dijo que era la mejor. Mariana me mostró un contrato, firmado por Rodrigo y Sara. Servicios de consultoría personal. Duración indefinida. Compensación 30,000 pesos mensuales más bonos por resultados. ¿Qué eran los bonos por resultados? Información valiosa. Si Sara descubría que Arturo estaba investigando algo importante, Rodrigo le pagaba extra. A veces $5,000, a veces 10,000. ¿Y qué pasó cuando Rodrigo murió? Sara perdió su ingreso principal, pero para ese momento ya estaba casada con Arturo, así que decidió quedarse. Pensó que podría controlar la situación, mantener los secretos enterrados, pero Arturo descubrió la verdad. Sí, y cuando la confrontó, Sara entró en pánico. Le reportó a Ernesto. ¿Y Ernesto? Ernesto me llamó a mí. Mariana se levantó, caminó hacia la ventana. Ernesto me dijo que Arturo era un problema, que si hablaba todos iríamos a la cárcel, que necesitábamos detenerlo. ¿Y tú qué dijiste? Que lo asustáramos, que le hiciéramos entender que no debía meterse con gente peligrosa. Pero Ernesto dijo que eso no sería suficiente, que Arturo ya tenía evidencia, que ya había hablado con periodistas. Mariana se dio vuelta. Tenía lágrimas en los ojos. Yo no quería matarlo, Aurelia, te lo juro. Solo quería proteger a Diego, asegurarme de que mi hijo no perdiera a su madre, de que no creciera sabiendo que yo era una criminal. Pero lo mataste de todos modos. Sí, y no pasa un solo día en que no me arrepienta. No sabía qué decir. Parte de mí quería gritarle, golpearla, hacerla pagar, pero otra parte veía a una mujer rota, destruida por sus propias decisiones, igual que yo. ¿Dónde está Diego ahora?, pregunté. Con mi hermana, en Querétaro. Le dije que tenía que resolver algunos asuntos legales, que volvería pronto. ¿Él sabe la verdad? No, y nunca la sabrá. Si me llevan a la cárcel, le dirán que fue por fraude, por lavado de dinero, pero nunca sabrá sobre Arturo. ¿Y crees que eso es justo? ¿Que tu hijo viva en la mentira como yo viví durante 30 años? Mariana me miró con dolor. No sé qué es justo ya, Aurelia. Solo sé que quiero protegerlo, aunque eso me cueste todo. Pasamos el resto del día revisando información, planeando. Mariana tenía grabaciones de conversaciones entre Sara y Ernesto, entre Sara y otros clientes, evidencia de sus trabajos anteriores. ¿Por qué guardaste todo esto?, pregunté. Porque siempre supe que algún día lo necesitaría, que algún día alguien me traicionaría, y que mi única defensa sería la verdad. ¿Y qué hacemos con toda esta información? Se la entregamos a la policía, pero no cualquier policía, a alguien de confianza, alguien que no esté en la nómina de Ernesto o Sara. ¿Conoces a alguien así? Sí, una fiscal. Se llama Ana Mendoza. Fue compañera mía en la universidad. Es incorruptible y odia este tipo de redes. ¿Confías en ella? Con mi vida. Esa noche, Mariana llamó a Ana Mendoza. Le explicó la situación. Le dijo que tenía evidencia de una red criminal que involucraba asesinato, lavado de dinero y corrupción. Ana aceptó reunirse con nosotras al día siguiente. ¿Qué hay de Sara?, pregunté. Sabe que hablé contigo. Sabe que salí de la casa. Probablemente ya está buscándome. Déjala que busque. Mientras más desesperada esté, más errores cometerá. ¿Y si viene por mí? No lo hará. Porque Sara es inteligente. Sabe que si te pasa algo ahora, ella será la primera sospechosa. Necesita que todo parezca natural. ¿Natural cómo? Un accidente, un suicidio, una muerte por causas médicas. Sentí un escalofrío.
¿Crees que habría llegado tan lejos? Aurelia. Sara ya llegó tan lejos. Mató al chofer que ejecutó el asesinato de Arturo. Y estoy segura de que tiene un plan para mí también. Entonces, ¿qué hacemos? Nos adelantamos. Le damos el golpe antes de que ella pueda reaccionar. Al día siguiente, nos reunimos con Ana Mendoza en una cafetería del centro histórico. Era una mujer de unos 50 años. Cabello corto, lentes, mirada severa pero justa. Mariana le entregó una USB con toda la información. Aquí está todo, dijo. Grabaciones, documentos, transferencias bancarias, nombres, fechas. Ana revisó parte del contenido en su laptop. Su expresión se fue endureciendo con cada archivo. «Esto es increíble», dijo finalmente. «Si esto es cierto, estamos hablando de docenas de personas involucradas, funcionarios, empresarios, abogados». «Es cierto», dijo Mariana. «Yo estuve ahí, yo fui parte de ello». Ana la miró directo a los ojos. «¿Entiendes que con esta confesión tú también irás a la cárcel?» «Lo sé, pero necesito que Sara y todos los demás paguen primero. Después yo asumiré mi responsabilidad». Ana asintió. «Voy a necesitar que ambas declaren oficialmente, y voy a necesitar protección para ustedes mientras procesamos todo esto». «¿Cuánto tiempo tomará?», pregunté. «Días, tal vez semanas. Depende de qué tan rápido podamos verificar la información y emitir las órdenes de arresto». «No tenemos semanas», dijo Mariana. «Sara está planeando algo. ¿Y si no la detenemos pronto?» Ana cerró su laptop. «Está bien, les daré protección inmediata, y voy a acelerar las órdenes, pero necesito que ustedes se mantengan en un lugar seguro, sin contacto con nadie. ¿Entendido?» Asentimos. Ana nos llevó a una casa de seguridad de la fiscalía, en las afueras de la ciudad. Era una casa sencilla, con guardias afuera, cámaras, seguridad las 24 horas. «Estarán aquí hasta que tengamos a Sara detenida», dijo Ana. «No salgan, no hagan llamadas, no usen redes sociales». «¿Cuánto tiempo?», pregunté. 48 horas, máximo 72, y se fue. Mariana y yo nos quedamos solas en la casa. Era extraño estar ahí, con la mujer que había ordenado la muerte de mi hijo, pero también éramos las únicas 2 personas en el mundo que entendían completamente por lo que estábamos pasando. «¿Crees que funcione?», preguntó Mariana esa noche. «¿Crees que Sara pague por lo que hizo?». «No lo sé, pero por primera vez en mucho tiempo siento que estoy haciendo algo, que no soy solo una víctima esperando que otros decidan mi destino». Mariana sonrió con tristeza. «Ojalá yo hubiera tenido tu fuerza hace 3 años. Ojalá hubiera dicho que no cuando Ernesto me pidió que...». No terminó la frase. «¿Qué vas a hacer cuando todo esto termine?», pregunté. «Cuando vayas a la cárcel. Voy a escribirle una carta a Diego, explicándole todo, la verdad, mis errores, y voy a pedirle que sea mejor que yo, que no permita que el miedo lo convierta en un monstruo. ¿Crees que te perdone? No lo sé, pero al menos sabrá la verdad. Y eso es más de lo que yo tuve con mi propia madre». Pasaron 2 días. El segundo día, Ana nos llamó. «Ya tenemos las órdenes. Vamos a arrestar a Sara esta noche. En su casa». «¿La casa de Aurelia?». «Sí», respondí. «¿Quieres estar presente?». «Sí, quiero verla. Quiero verla cuando se dé cuenta de que perdió». Ana dudó. «No es protocolo. Pero, dado que es tu casa, puedo hacer una excepción. Iremos a las 9 de la noche. Te paso a buscar a las 8. A las 8 en punto, Ana llegó con 2 agentes. Me subí al auto. Mariana se quedó en la casa de seguridad. Era más seguro así. «¿Estás lista?», me preguntó Ana. «Lista». Condujimos hasta mi casa, mi hogar, el lugar donde había vivido durante 30 años, el lugar donde todo había comenzado y donde, finalmente, todo iba a terminar. Llegamos a las 9. Había 4 patrullas afuera, agentes armados, un equipo completo. Ana tocó el timbre. Esperamos. La puerta se abrió, y ahí estaba Sara, vestida de negro, maquillada, como si estuviera esperando visitas. «Buenas noches», dijo con calma. «¿En qué puedo ayudarles?». Ana mostró su placa. Sara Brennan, también conocida como Sarah Hawkins, queda arrestada por conspiración para cometer asesinato, fraude, lavado de dinero y otros cargos que se le informarán en la estación. Sara me miró. No había sorpresa en sus ojos, solo aceptación, como si hubiera sabido todo el tiempo que este momento llegaría. «Hola, Aurelia», dijo con una sonrisa pequeña. «Veo que finalmente descubriste la verdad, toda la verdad.
respondí. ¿Estás feliz? ¿Te sientes mejor ahora? No me siento feliz, pero me siento libre. Sara soltó una risa suave. Libre. Qué palabra tan interesante, porque ninguna de nosotras será libre nunca, Aurelia. Tú vivirás con el peso de saber que tu esposo era un criminal, que tu hijo murió por culpa de su propia curiosidad. Y yo viviré en una celda, pero al menos yo sabía en qué me estaba metiendo. ¿Y eso te hace mejor que yo? No, solo me hace más honesta. Los agentes la esposaron, la llevaron al auto. Antes de subir, Sara se dio vuelta una última vez. Aurelia, hay algo que deberías saber. ¿Qué? Arturo me amó, de verdad, y yo también lo amé. Al principio era solo un trabajo, pero después se volvió real. Y esa es la parte que nunca podré perdonarme. Y con eso subió al auto. Las patrullas se fueron, las sirenas se perdieron en la distancia, y yo me quedé ahí, parada frente a mi casa, finalmente sola, finalmente en paz. 3 días después, Sara confesó todo. Implicó a más personas. La red se desmanteló completamente. Mariana fue arrestada también. Confesó su participación. Fue sentenciada a 15 años de prisión. Ernesto recibió cadena perpetua. Sara recibió 25 años. Y yo vendí la casa. No podía seguir viviendo ahí. Demasiados fantasmas, demasiados recuerdos. Me mudé a un departamento pequeño en La Condesa. Empecé a trabajar como voluntaria en una organización que ayuda a mujeres víctimas de fraude y manipulación. Porque si mi historia podía ayudar a alguien, si mi dolor podía convertirse en sabiduría, entonces, tal vez, solo tal vez, todo esto había valido la pena. 1 año después, recibí una carta. Era de Mariana, desde la cárcel. Querida Aurelia, no espero que me perdones, no espero que entiendas, pero quiero que sepas que cada día pienso en Arturo, en el hijo que te quité, en el hermano que Diego nunca conoció. He pasado este año reflexionando, asistiendo a terapia, tratando de entender cómo llegué a convertirme en la persona que fui. Y la única respuesta que he encontrado es esta: el miedo. Miedo a perder, miedo a no ser suficiente, miedo a que mi hijo creciera sin mí. Pero el miedo me convirtió en exactamente lo que más temía: una madre ausente, una criminal, un monstruo. Diego me visita 1 vez al mes. Le conté la verdad. Lloró, me gritó, dejó de hablarme durante 3 meses. Pero ahora viene, y hablamos, y poco a poco estamos reconstruyendo algo. No sé si algún día pueda llamarlo amor, pero es algo, y es más de lo que merezco. Gracias por darme la oportunidad de enfrentar la verdad, aunque me haya costado todo. Mariana. Doblé la carta. La guardé en un cajón. No respondí, porque no tenía nada que decir. El perdón no era algo que pudiera darle, pero tampoco el odio. Solo aceptación. Aceptación de que todos somos humanos, imperfectos, rotos, y que a veces la vida cobra sus deudas de formas que nunca imaginamos. Sara perdió su libertad. Mariana perdió a su hijo. Ernesto perdió todo. Y yo perdí a las personas que amaba. Pero gané algo más valioso: la verdad, y la certeza de que nunca más permitiría que nadie me mintiera. Nunca más. La vida siempre cobra sus deudas. A veces tarda años, a veces décadas, pero eventualmente cada acción tiene su consecuencia. Y cuando el karma llega, no pregunta si estás listo. Hay heridas que nunca cierran completamente, pero con el tiempo aprendes a vivir con ellas, a caminar con la cicatriz, a entender que el dolor no te define. Es solo parte de tu historia, no toda tu historia. Han pasado 3 años desde aquella noche en que Sara fue arrestada. 3 años desde que el mundo que conocía se derrumbó completamente. Y ahora, sentada en el balcón de mi pequeño departamento en La Condesa, tomando café mientras el sol de la tarde pinta el cielo de naranja y rosa, puedo decir que finalmente encontré algo parecido a la paz. No fue fácil llegar aquí. Los primeros meses fueron los más difíciles. Despertar cada mañana sabiendo que Arturo nunca volvería, que Rodrigo me había mentido durante 30 años, que mi vida entera había sido construida sobre secretos y traiciones. Hubo días en los que no quise levantarme, días en los que pensé que sería más fácil simplemente rendirme, pero algo dentro de mí se negaba a hacerlo. Tal vez era el recuerdo de Arturo, su risa, su fuerza, la forma en que siempre me decía: «Mamá, tú eres más fuerte de lo que crees». O tal vez era simplemente el instinto de supervivencia,
esa chispa obstinada que se niega a apagarse incluso en la oscuridad más profunda. Empecé a ir a terapia, 2 veces por semana al principio. Después, 1 vez, ahora solo cuando lo necesito. Mi terapeuta, la doctora Ramírez, me ayudó a entender algo fundamental, que el amor que sentí por Rodrigo era real, aunque él me mintiera, que el amor que sentí por Arturo sigue siendo real, aunque él ya no esté, y que ninguna mentira puede borrar los momentos verdaderos que viví, las risas, los abrazos, las conversaciones en la cocina. Esos momentos fueron míos y nadie puede quitármelos. También aprendí a perdonar, no a Rodrigo, no a Sara, no a Mariana, a mí misma, por haber sido ingenua, por haber confiado ciegamente, por no haber hecho las preguntas correctas en el momento correcto. Durante mucho tiempo me culpé. Pensé, si hubiera sido más inteligente, más despierta, más desconfiada, tal vez Arturo seguiría vivo. Pero la doctora Ramírez me dijo algo que cambió mi perspectiva. Aurelia, tú no eres responsable de las decisiones que otros tomaron. No es tu culpa haber amado. No es tu culpa haber confiado. Esas son virtudes, no debilidades. Y poco a poco, empecé a creerle. Hace 2 años, empecé a trabajar como voluntaria en Mujeres Fuertes AC, una organización que ayuda a víctimas de fraude, manipulación y violencia emocional. Al principio, solo ayudaba con tareas administrativas, responder correos, organizar eventos, pero después empecé a compartir mi historia, en grupos pequeños, con mujeres que habían pasado por situaciones similares, y descubrí algo sorprendente, que mi dolor podía ayudar a otras personas a sanar, que mi historia podía darles esperanza, que al hablar de lo que viví, estaba convirtiendo mi tragedia en algo útil, algo significativo. Conocí a mujeres increíbles. Luisa, que descubrió que su esposo había falsificado su firma para vender su casa sin que ella lo supiera. Patricia, que fue manipulada durante 15 años por un hombre que le hizo creer que estaba loca cada vez que cuestionaba sus mentiras. Carmen, que perdió a su hija en un accidente que después descubrió que no fue accidente. Todas ellas, mujeres rotas, destrozadas, pero también mujeres que decidieron levantarse, reconstruirse, seguir adelante. Y yo aprendí de cada una de ellas. Aprendí que el dolor no es el final, es solo un capítulo, y que nosotras decidimos cómo termina la historia. Hace 1 año recibí una visita inesperada. Era Diego, el hijo de Mariana, el medio hermano de Arturo. Tenía 19 años, alto, delgado, con esos mismos ojos que tenía Arturo. Tocó a mi puerta un sábado por la tarde. «Señora Torres», dijo con voz temblorosa, «soy Diego, el hijo de Mariana Ortiz». Me quedé paralizada. No sabía qué decir. ¿Puedo pasar?», preguntó. Asentí. Lo dejé entrar. Nos sentamos en la sala. Le preparé té. Ninguno de los dos sabía cómo empezar. Finalmente, él habló. «Mi mamá me dijo la verdad hace 2 años. Sobre todo. Sobre Rodrigo. Sobre Arturo. Sobre lo que ella hizo. ¿Y cómo te sentiste?» «Enojado. Traicionado. Durante meses no le hablé. No la visité. Quería odiarla. ¿Y ahora? Ahora estoy tratando de entender, de perdonar, porque al final sigue siendo mi mamá. Y cometió un error terrible. Pero no es un monstruo. Es solo una persona que tomó decisiones equivocadas por miedo». Miré a Diego, tan joven, tan maduro para su edad. «¿Por qué viniste a verme?». Él bajó la mirada. «Porque quería conocerla. Quería saber si usted me odiaba, si culpaba a mi mamá y a mí». «No te culpo, Diego. Tú no tuviste nada que ver con lo que pasó. Pero soy hijo de la mujer que mató a su hijo». «No, eres hijo de una mujer que cometió un error. Y eres hermano de Arturo. Y eso es lo único que importa para mí». Diego levantó la mirada. Tenía lágrimas en los ojos. «¿De verdad?». «De verdad». Diego y yo empezamos a vernos 1 vez al mes. Al principio solo hablábamos de cosas superficiales, la escuela, su trabajo de medio tiempo, el clima, pero poco a poco empezamos a hablar de Arturo. Le conté historias, de cuando Arturo era niño, de sus travesuras, de sus sueños, de la persona que era, y Diego me contó sobre su vida, sus miedos, sus esperanzas, y descubrí que, de alguna manera extraña y dolorosa, había ganado un hijo, no para reemplazar a Arturo. Nadie podría hacer eso, pero para honrar su memoria, para conectar con la parte de él que seguía viva en Diego.
Hace 6 meses fui a visitar la tumba de Arturo, algo que no había hecho en más de un año. Llevé flores, rosas rojas, sus favoritas. Me senté en el pasto, frente a la lápida, y hablé con él, como solía hacerlo. Hola, mi amor. Lamento haber tardado tanto en venir. He estado ocupada, reconstruyéndome, tratando de encontrar sentido a todo esto. El viento sopló suavemente, como si él estuviera escuchando. Conocí a tu hermano, Diego. Es tan parecido a ti que a veces duele mirarlo, pero también me da esperanza, porque veo tu fuerza en él, tu bondad. Limpié mis lágrimas. No sé si hice lo correcto, Arturo. Perdonar, seguir adelante. A veces siento que te estoy traicionando, que debería estar más enojada, más rota. Silencio. Pero creo que tú querrías que yo fuera feliz, que viviera, que no me quedara atrapada en el pasado. Puse mi mano sobre la lápida. Te extraño cada día, pero ya no me duele tanto. Y creo que eso está bien. Creo que eso es parte de sanar. Me quedé ahí 1 hora más, en silencio, sintiendo el sol en mi rostro, escuchando los pájaros. Y cuando me fui, sentí que algo se había liberado dentro de mí, como si Arturo finalmente me hubiera dado permiso de ser feliz otra vez. Hoy es domingo, el día que solía ser el más difícil, el día en que solía visitar la tumba de Arturo, el día en que el silencio de la casa me aplastaba. Pero ahora los domingos son diferentes. Diego viene a desayunar. Le preparo café de olla, como le preparaba a Arturo, y hablamos, reímos, a veces lloramos. Y poco a poco estoy reconstruyendo algo parecido a una familia. No la familia que tuve, no la familia que soñé, pero una familia real, honesta, construida sobre la verdad y no sobre secretos. A veces me pregunto, ¿vale la pena perdonar? ¿Vale la pena seguir adelante cuando el dolor es tan profundo que sientes que nunca sanarás? Y la respuesta que he encontrado es esta. Sí, vale la pena, porque el perdón no es para ellos, es para ti. Es la forma en que te liberas del peso de la rabia, del veneno del odio, de la cárcel del resentimiento. No significa olvidar, no significa justificar, significa simplemente soltar. Y cuando sueltas, finalmente puedes volar. Sara sigue en la cárcel. No he vuelto a saber de ella desde su sentencia. A veces me pregunto si se arrepiente, si piensa en Arturo, si entiende el daño que causó, pero al final no importa, porque su karma ya la alcanzó, y seguirá alcanzándola cada día que pase detrás de esas rejas. Mariana escribe de vez en cuando. Cartas cortas, respetuosas. No siempre respondo, pero cuando lo hago, trato de ser amable, porque ella también está pagando, cada día, lejos de su hijo, cargando con la culpa de lo que hizo. Y yo ya no necesito venganza. La justicia ya se hizo. Me paro frente al espejo cada mañana y veo a una mujer de 69 años, con arrugas, con canas, con cicatrices que nadie puede ver, pero también veo a una sobreviviente, a una mujer que atravesó el infierno y salió del otro lado, no intacta, no sin daño, pero viva. Y eso es suficiente. Si estás escuchando esta historia, si llegaste hasta aquí, quiero que sepas algo. No importa qué tan profundo sea tu dolor, no importa cuántas veces te hayan mentido, cuántas veces te hayan traicionado, tú puedes sanar, no de la noche a la mañana, no sin trabajo, no sin lágrimas, pero puedes, y cuando lo hagas, descubrirás algo hermoso, que el dolor te transformó en alguien más fuerte, más sabio, más compasivo, y que tu historia, por dolorosa que sea, puede ayudar a alguien más a encontrar su camino. Esta es mi historia, la historia de una mujer que perdió todo y que, al perder todo, se encontró a sí misma. No soy perfecta, todavía tengo días malos, todavía lloro, pero también río, también amo, también vivo, y eso es lo único que importa, porque al final, la vida no se trata de evitar el dolor, se trata de aprender a bailar con él, a transformarlo, a convertirlo en sabiduría. Y si mi historia ayuda a una sola mujer a abrir los ojos, a una sola persona a tener el valor de buscar la verdad, aunque duela, entonces todo esto habrá valido la pena. Miro por la ventana. El sol ya se está ocultando. Diego llegará en 1 hora, con pan dulce de la panadería que le gusta. Y esta noche, como cada domingo, compartiremos historias, recuerdos, sueños, y seguiremos sanando, juntos, porque así se hace. Un día a la vez.
una historia a la vez, una cicatriz a la vez, hasta que finalmente eres libre. Me llamo Aurelia Torres, tengo 69 años, y esta es la historia que guardé demasiado tiempo, pero que ahora, finalmente, puedo contar, con la esperanza de que te ayude, de que te inspire, de que te recuerde que nunca es demasiado tarde para buscar la verdad, y que el amor verdadero no necesita mentiras para sobrevivir, solo necesita honestidad, valentía y fe. Fe en que, sin importar qué tan oscura sea la noche, siempre amanece. Gracias por escucharme hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y activa la campanita para escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría. Cada día, una mujer, una lección de vida. Comparte esta historia con alguien que amas. A veces, una historia así puede cambiar todo un día. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.